Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Surfea tu mente, nuestro podcast de bienestar, crecimiento personal y otras hierbas, acá desde la región del Libertador, General Bernardo Higgins. Como siempre con mi querida Lupe Sepúlveda. Somos de provincia, ¿no? Somos de provincia. Yo siempre he sido de provincia, por si acaso. Nací y criada en Rancagua, la ciudad del taquitaqui, del Somos Latinos. ¿Cómo estáis, Mirko, querido? Muy bien, pues muy bien. Sí, no, siempre quise ser provinciano. Siempre quise ir fuera a Santiago. No, ¿Verdad? una ¿Lo contáis? pulsión natural. Nunca me sentí orgulloso de ser santiaguino, no, lo encontraba lo peor, habiendo tantos lugares lindos en Chile para vivir, cómo vivíamos metidos ahí en ese hoyo de smog. Oye, lo cuentas en tu libro, señor director, que te encantaba Viña del Mar. Me encantaba Viña y feliz me hubiera ido a vivir a Valdivia, que encontraba que siempre debió ser la capital de Chile. Cuando Es verdad. apareció el proyecto de la nueva constitución, toda la conversación sobre la nueva constitución, yo dije, mira, lo más importante para mi juicio es la regionalización. Y para eso la capital tiene que salir de Santiago, tiene que dejar de ser Santiago. No pasó nada, obviamente, pero eso es mi espíritu. Las regiones son un foco de buena vida, mucho más Así que es. Santiago, sin duda. Sí, y estamos trabajando para eso, además. Después podemos contar lo que estamos haciendo tú Le y yo. estamos trabajando para usted. ¿Ah? Tal Cuando cual, tal esté, cual. cuando esté hinchado de cortisol y ay, el doctor le diga, se tiene que ir, acá lo estamos esperando. Así es, así es. No, bueno, que estamos moviendo ahí algunos hilitos e iniciando la conversación de cómo hacer, por lo menos Pichilemu, donde vivimos, donde nos tocó, donde elegimos, un lugar de bien, la capital, yo lo denominé así, la capital del bienestar. Sí, es la capital del surf, pero también puede ser al mismo tiempo. Por supuesto, nos dedicamos a las comunicaciones, así que entendemos el poder de la idea fuerza, del frame, del titular, lo que comunica. Así Lo es, primero, lo así primero es, que llega, el punch, ahí sí. Bueno, así es. todo lo que sea, y por eso que seguimos, pese a todas las vicisitudes, nos había costado juntar, nos habíamos estado sin poder encontrarnos ya, y aquí estamos para conversar. Aquí De nuevo, estamos. no nos vamos a Así es. soltar aquí este proyecto, no es fácil, muchas veces estamos repletos de otras cosas, pero hay que sostener las cosas, hay que Ah, sostenerlas, ahí es cuando se premian. la constancia es lo más importante aquí, si no, lo demás es pichiruchi, puro ruido, puro ruido. Oye, Mirko, ¿qué nos vas a contar en este episodio? ¿Con qué nos vas a sorprender? Mira, te quiero contar, he estado muy metido en el tema de ahí, en la, en la conversación interior, muy conectado con el soltar y confiar, a dejar de querer controlar y saber todo, ¿no? Que refleja en mayor o menor medida algún grado de ansiedad y por lo tanto de estrés. Y yo vengo de ahí, esa es mi naturaleza intrínseca, querer saber, querer entender, tener todos los pasos lineales para ir de una cosa a otra, ¿no? Y todo este proceso me ha ayudado a entender que no es simplemente ser hippie, que no lo soy, no me considero en absoluto hippie, ¿no? El andar como liberado de la mente que calcula, que ordena, que organiza, que se preocupa, ¿no? En fin, etcétera. Ese es como mi gran tema y he ido aprendiendo poquito a poquito, ¿no? El valor de entregarse a que las cosas vayan ocurriendo y confiar en ellas. En general hay gente que vive muy bien así, que viene muy bien programada para fluir nomás ya, y qué tanto, y qué no era mi caso. Entonces todo este proceso de venirme a vivir a Pichilemu y dejar mis pegas anteriores y partir en el mundo del coaching me ha ayudado a eso. Y quiero, a propósito, estaba recordando que ahora que voy a iniciar un nuevo taller de lecturas para el alma, que parte el 14 de julio y que es un taller uno. Son los 3 libros básicos para entrar al tema del crecimiento personal, que son los más impactantes, a mi juicio los más importantes.
el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, el Cómo hacer que te pasen cosas buenas, la Marian Roja y Los secretos de la mente millonaria. Bueno, pero ese taller nació en abril del año 2024, producto de una noche de muy mal dormir. Había dormido muy, muy mal, no me acuerdo por qué, y yo estaba en ese momento había partido recién con el tema del coaching, haciendo algunas sesiones uno a uno, no tenía muy claro qué iba a hacer, entonces estaba como tratando de ver qué otra cosa más íbamos. Y entonces desperté con una sensación muy clara y muy nítida de que tenía que hacer un taller de lecturas, ¿no? Esa sensación que invade el cuerpo como una certeza, ¿no? Que tú dices, bueno, está claro, ¿no? Y de hecho fue tan claro que fue porque me acuerdo que fue el último sueño, tipo entre 7 y 8 de la mañana. Llamé a Matías Riva, mi amigo Matías Riva, que es director de ediciones UDP, y él ha hecho por años talleres de lectura, de literatura en Santiago. Entonces, dije, Matías, explícame esto, cómo se hace un taller, que había hecho un taller, ¿no? Y metiéndome además en un área en la que estaba entrando, que era el tema del crecimiento personal, pero ya me venían llamando la atención los libros, ya tenía algunas lecturas en el cuerpo. Y nada, po, me tiré. Dije, ya, listo. El lugar, ¿no? Donde lo hago también apareció de una llamada, de una conversación en Santiago que me habían invitado a la comida a la casa de una amiga. Me dijo, oye, el IF es un buen lugar, yo te lo facilito, te lo presto, mi amiga Ale Mustaki. Genial, ya había un lugar, las cosas fueron ocurriendo así. Y ahora que voy a salir a avisarnos que hay este nuevo taller para los que estén interesados, ¿no? Y desde aquí es lo más valioso de este taller, ¿no? Los libros, mi experiencia, la experiencia de otros, y no. Y lo que vi es que justamente a partir de ese primer taller, que fue en julio, finales de julio, principios de agosto de 2024, después de haber hecho uno piloto aquí en mi casa en Cahuil, ya me tiré a Santiago y es la gente que llegó y los vínculos que se construyeron, ¿no? Y, eh, y las cosas mágicas que han pasado ahí. Y digo mágica como bien entre comillas porque la magia no existe, ¿no? Simplemente se llama sincronía, que es este lenguaje de la mente subconsciente, ¿no? En la que estamos habitando todos, que habla a través de señales, de símbolos, de sensaciones, de conexiones. Y qué potente que de ese grupo, donde armamos muchas redes y relaciones, tú los conoces a todos, Lupe, lo que quería contar es la sincronía, ¿no? De gente de ese grupo que ha terminado viniéndose a vivir a Pichilemu y con la que tenemos proyectos, ¿no? Que jamás pensé tener, ¿no? Entonces, mirando en retrospectiva, uno dice, bueno, suelta y confía, está todo bien, no sabes lo que va a pasar y no tienes que saberlo, ¿no? Y entonces el taller es un germen de experiencia y aprendizaje para mí también, ¿no? En eso, ¿no? Que siempre quiero tener todo ordenado, controlado, organizado en mi cabeza para yo saber, para entender, etcétera, ¿no? Y hay cosas que no ves y que se manifiestan en el momento que tienen que manifestarse, no antes ni después, ¿no? No voy a contar acá el detalle de las historias, pero todo lo que ha ocurrido para que estemos en esto es simplemente sorprendente. Me gusta usar esa palabra, ¿no? Es como, ¿cómo pasó esto? Y entonces el taller ya está en mí viviendo como en una dimensión de aprendizaje de algo mucho más profundo que cualquier cosa que haya enseñado cualquier libro, sino que la experiencia tú aprendes de la vida. Entonces, hay un valor ahí para mí en esto y ahora que salgo como a partir de nuevo, como un nuevo ciclo con estos talleres, armar un nuevo grupo, yo lo hago desde otro lugar, ¿no? También, porque mirando en retrospectiva es increíble todo lo que pasó a partir de ese sueño, de esa señal que tomé, que podría no haber tomado, si no, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a hacer otra cosa? No taller de lectura, no, no, no,
me hizo sentido, así me recorrió como una certeza del cuerpo y no sabía qué iba a pasar y pasó. ¿No? Y no No, tiene que ver con que los cursos hayan estado más llenos, menos llenos, hubo tal de cual. todo, pero se armó un grupo, ¿no? Y una energía cuyo propósito invisible en ese momento era algo más que solamente el taller. ¿No? O sea, qué tremenda, tremenda, tremenda reflexión, Mirko, porque em, finalmente es tu recorrido, un poco, uno necesita quizás fue el 2024 y ya estamos en el 2026, entonces tú ahora como que ya estás viendo también los frutos de esas relaciones, que las relaciones finalmente son de a dos, o sea, podrían haber tocado personas que no hubieran conectado y qué sé yo, pero para mí yo concuerdo plenamente contigo que nosotros que hablamos de bienestar y que nos gusta el bienestar y respiramos el bienestar, las relaciones interpersonales y estas cosas que se dan mágicas, eh, para mí son una de las claves más importantes finalmente del bienestar. O sea, de poder ahora ser amigos de esas personas que sé perfectamente quiénes son y de todo lo que compartimos, porque al final también se abren experiencias, miradas que uno no las tenía y que uno se ve reflejado en ello. Y finalmente tú abres un poquito tu corazón y la otra persona abre un poquito su corazón. Y somos vulnerables en un sentido en que es mucho más profundo que nosotros. O sea, y ahora están pasando cosas que no hubieran pasado si es que tú no hubieras también seguido tu corazón, aunque suene como súper cliché, pero finalmente es esa la valentía. La valentía es seguir algo que no está por papel, que nadie te dijo, oye, en la planilla Excel tú vas a ganar tanto a fin de mes y vas a salir en talos títulos. No, ¿cachai? Entonces yo lo encuentro fantástico y qué mejor que también que la retribución sea esa. O sea, que para ti el éxito se mida en, chuta, ahora somos una comunidad, que es como un poco lo que yo veo de afuera, y yo también soy parte de esa comunidad, porque yo estaba ahí Bueno, metida. claro, tú fuiste el asistente de ese primer taller y Sí, ahora estamos en un podcast, e- ¿no? Y exactamente. se van tejiendo las dinámicas relacionales, pero yo quería remarcar que lo más importante que aprendí en el taller de lectura no estuvo en ninguna lectura, estuvo en la vida misma, en la experiencia misma del taller, ¿no? Porque el proyecto que hay es espectacular, ¿no? Nunca lo hubiera pensado y ocurrió, simplemente, ¿no? Estaba ahí. ¿No? Y entonces muchos días que uno se debiera pensar, ya, a ver, fulanito no me llamó, pero ¿qué pasó con esto? Voy a revisar, voy a volver a insistir con esto. Entonces, de nuevo, el soltar y confiar, ¿no? No es puro soltar y confiar, como todo es un equilibrio, pero en mi caso, la componente que a mí me faltaba para mi ecuación Ujú. era mucho más soltar y confiar y dejar ya, que las cosas ocurrieran al momento que tenían que ocurrir, ¿no? Abrirme a eso. ¿No? Y ahora ya mirando en retrospectiva, claro, ahora lo veo, ¿no? Ahora lo veo, pero en muchos minutos, o sea, pero hasta hace poco no lo veía, no sé, es un momento en que uno dice, oye, ¿eres la misma persona? Sí, soy la misma persona, pero ya me paro desde otro lugar. Si te comento esto es porque es una experiencia incorporada, está en mi cuerpo, ¿no? De Entonces to- ya no quiero tener la necesidad de controlar cada paso que voy a hacer, ¿no? En cada cosa, como era habitualmente de manera inconsciente un tic mío, ¿no? Que tenía que ver con este miedo a que las cosas no estuvieran controladas, ¿no? O no fueran las correctas. Y este miedo no es un pánico, no es que uno en un momento, estás como paralizado. No, 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 no. Es una pequeña voz interna de alerta que te tiene ahí instalado, yo te lo comenté, ¿no? Y, bueno, tú has trabajado con el tema de los hongos, ¿no? Hiciste tu posgrado en neurociencias, ¿no? Ahí, la amígdala activada, alerta, ¿no? Y eso te quita vida, te quita salud, te quita energía, ¿no? Te quita recursos mentales que están ahí, la cabeza está dándose vuelta ahí en vez de estar en el aquí y en el ahora. Entonces quería contarlo como un modo práctico porque em, es lo más valioso que quiero destacar de estas lecturas para el alma hasta ahora.
Bueno, y yo creo que muchos también que vivimos en este sistema, el sistema occidental, Chile, en este minuto 2026, vivimos en eso. Igual, Mirko, creo que todos nos vemos como un poco extrapolados a lo que tú estás comentando, porque todos igual tenemos que llegar a fin de mes, pero vemos que, no sé, ahora ya no tanto nosotros, pero que hubo el portonazo o que qué va a pasar si es que me falta, estamos como en la carencia, que también lo hemos hablado un montón, y el de controlar cosas que ahora está el fenómeno del niño, no controlamos el clima. Tenemos que confiar en que quizás si nos falta agua o nos sobra agua, va a ser por algo mucho, no sé, dejarlo no sé si al universo, cada uno de ahí tiene a qué aferrarse, digamos, pero el componente, es que para mí yo lo llevo siempre a la espiritualidad finalmente, es un ancla, no se nos puede olvidar dentro de nuestro día a día. Y cada uno, nuevamente, tiene que saber cómo hacerlo, si es una religión o si es o si es este amor del ser uno, del campo cuántico, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo muy en eso, Mirko, porque Claro. finalmente lo que tú estás haciendo es como decir, hay algo mucho más importante acá que me sostiene y que me hizo un poco tener estos vínculos. Si nosotros somos seres vinculantes, somos mamíferos, que Claro, tenemos son estas dinámicas relacionales que en un minuto suenan una cosa y después terminan en otra que es inesperada, ¿no? Y sincrónica. Y repito la palabra sincrónica porque es una lógica distinta que es la lógica de la mente subconsciente, que es la lógica de la señal, de lo que llamamos la coincidencia, ¿no? La coincidencia no existe, ¿no? Nada es coincidencia y tú simplemente tienes que estar con la suficiente capacidad de atención para significar eso y darle un sentido a tu vida, de un lenguaje que no es el lenguaje de la mente lineal, de la mente racional. Ese ha sido un desafío para mí, ¿no? Entonces estoy en eso, pero ya puedo decir, ya, ahora, mirado repetida así, ya, lo incorporo. ¿Y eso qué significa básicamente? De que entender, ¿no? Que aunque yo no haga nada, aunque parezca que estamos en un vacío y en un silencio, las cosas están ocurriendo, ¿no? Simplemente cuando he leído harto, ¿no? El campo cuántico, una de las lecturas o varias lecturas tenían que ver con esto, con el entender que no existe el vacío, ¿no? Todo está dentro de un sistema inteligente que se organiza y hay que dejar que eso fluya, ¿no? Tú no lo puedes vivenciar, o sea, no lo puedes entender hasta que no lo vivencias, ¿no? No, lo puedes entender a nivel mental. Entonces, cuando tú sueltas el control, permites que esa dinámica actúe, ¿no? Hay una inteligencia en la que se están moviendo las cosas que es la que permite que plantada la semilla, ¿no? De la planta, del árbol, de lo que sea, ¿no? Después de un tiempo bajo tierra, sin verse, empieza a germinar. Y si tú plantaste una semilla de un membrillo, va a salir un membrillo, no va a salir un manzano, ¿no? Así es. Cuando uno habla de la inteligencia de la vida, ¿no? No está hablando de un poema de Machado, no está hablando de ninguna cosa hippie, está hablando de tecnología, ah, de la tecnología de lo que somos, que es naturaleza, ¿no? Otra cosa es que eso nos maraville, nos sorprenda más o menos, pero claro, ¿no? Hay una dinámica que tú no caíste acá por azar. Entonces estás sembrado como una semilla de algo que, porque tienes mucha mente a veces, ¿no? O estás instalado en muchas preocupaciones o emociones, o estás absorbido en, en, en ese loop mental, impides que germine. Y ¿No? Que tiene que ver, aparezca, que bueno, pero va a venir para ti lo que tiene que venir. Hay gente que, la envidio, ¿no? Tiene esa actitud natural, ¿no? Y tú la veis, así como relajada, ya, sí, bueno, ya. hoy No día es era un mi nuevo caso, día, hoy nunca, día es un nuevo nunca, día. nunca fue mi caso, ya, bueno, y qué tanto, chao, nunca fue mi caso, ¿no? Porque mi caso era como tomar acción, entender y tomar acción, ahí planificar, A, B, C, D, E, F, Al Z, ¿no? al Z. Claro. Y bueno, como todo no se trata de extremos, se trata de eh, un equilibrio, ¿no? No se trata de no hacer,
pero se trata de permitir, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas estamos atrapados en distintos loops de preocupación o de la mente que quiere calcular, controlar, que está dándole vuelta y entonces el valor de aprender a meditar, a soltar eso, ¿no? A soltar eso, porque permite que esto otro fluya, ¿no? De todas maneras, y también tiene que ver con un tema de vibración, también suena como súper hippie, no, acá ninguno de los dos es muy hippie, para ser súper honesto, yo tampoco soy súper hippie, pero tiene que ver, yo creo que ahí estoy viendo otra cosa, que finalmente también cuando tú llamas y convocas a personas a un taller de lecturas que son estos libros, y mucha gente también llegó porque yo estaba ahí y decía, mira, ¿sabéis que yo no sé por qué de este libro, no sé si... Y después como que te cae el alcachofazo, te cae la teja, pero algo los llamaba. Y todos fuimos creciendo un poco, porque para mí el Deja de ser tú fue un librazo en la cabeza, Secretos de una mente millonaria también. Entonces uno empieza a Tenía que estar ahí, sí, claro. y tú empezás a decir, claro, pero esto no era verdad todo lo que me dijeron, o todo lo que yo me dije, o todo lo que alguien me dijo. Como empiezo a ver que tengo pensamiento crítico y que puedo decir, quizás lo que estaba pensando antes no me estaba haciendo bien. Ese es todo no sé si está bien o mal. No me estaba haciendo sentido a mí para poder Ya no tener te, la ya vida no que te, quiero. ya no te resonaba, claro, ya no te Pero resonaba. me estaba frenando. O sea, por qué que lo hemos conversado un montón, como esta educación católica o este patriarcado o un sinfín de cosas, un poco de estas estructuras mentales o creencias que uno va heredando que no te dejan ser la persona que tú quieres ser. Yo no, es todo libre albedrío acá, no, yo no vengo a dar Claro. ningún dogma. Entonces vamos creciendo. Era una comunidad que como que, muy divertido, pero todos como que siempre nos juntábamos 15 días después. Yo estaba de oyente, me encantaba, porque no tenía que hablar, entonces yo estaba como ahí agarrando todo. Y eran unas pegas de tesca, unas alcachofazos, que eran maravillosos. Entonces, finalmente, Mirko, también era que tú ibas teniendo un otro tipo de conciencia. Nuevamente, no quiero que suene de que uno es más bueno, es más malo, uno está más iluminado. No, estamos hablando del trabajo que a uno le toca en este plano, en esta vida que estamos viviendo ahora. Pero yo veía que la otra semana o los 15 días después, uno llegaba más livianito. Era como, ¿sabes qué, Mirko? Te quiero comentar que... Y contaban ahí algo que pasaba con la hermana, con los hijos, ¿te acuerdas? Que eran Sí, vivencias importantísimas. Y claro, ahí un poco a lo que quería llegar era que todos íbamos teniendo quizás una visión de las cosas con un poquito más de altura, de perspectiva. No quiero que suene como de altanería, sino que como de poder alejarte un poco y decir, mira, pero estoy bueno, mirando. salir de la rueda del hámster, ¿no? En la que está el loop, en el que está la mente y la actividad de la mayoría de la gente, ahí como en un repetir, 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 y tomáis una distancia y empezáis a mirar desde otro lugar, ¿no? Y ese camino te lleva, no sabía a dónde, ¿no? Simplemente lo empieza a caminar, ¿no? Como decía la Andrea, esta amiga que se viene a ir a Pichilemu y con la que tenemos este proyecto, decía, yo tuve la sensación y le dije a mi marido cuando íbamos a tu taller la primera vez que esto no iba a cambiar la vida, ¿no? Y fíjate, ahora están ya con casa en Pichilemu, tenemos este proyecto, ¿no? Entonces como, wow, ocurrió, ¿ah? En 2 años, así como que tú podrías decir, es mucho, es poco, es relativo, no sé. Mm, Pero estaba, ella sintió, le llegó la info, ¿cachai? No. Exactamente, exactamente. Entonces también es súper importante que uno también tenga presente qué es lo que te pasó a ti, Mirko, que un poco lo que tú decís, esto es mi pago, mi éxito, es tener estas relaciones preciosas de amistad, finalmente. Eh, es buscar, es lanzarse, es A través seguirla. del taller, que era una actividad que yo hacía como parte de mis nuevos recursos, ocurrió esta dinámica que lleva a otra cosa, ¿no?
Y entonces la pregunta de ¿para qué esto que me está pasando ahora? ¿Cuál es no es por qué a mí, sino para qué? ¿No? ¿Para qué hacemos este podcast y mañana puede que lo hagamos en un streaming atómico, en un lugar increíble, ¿no? Y no sé qué puede pasar, ¿no? Nadie ¿No? sabe, nadie O sabe. simplemente trae un aprendizaje para que o algunas personas que nos han visto acá se conecten con nosotros y empiecen en algo y tú no sabes. ¿Ah? Y los frutos no los ven mañana, porque este es un proceso, ¿no? Pero hay que confiar en la Hay que, guata. claro, esto es confiar y decir, ya está bien, estoy aquí, está perfecto, estoy haciendo esto, está perfecto. No es que debería ser así. No, yo no quiero hacer esto así, lo quiero hacer así, porque en mi caso siempre he sido muy voluntarista, es decir, las cosas tienen que hacerse bien y bien es como yo creo que debe ser bien, pues, ¿no? Sepo, Entonces no obvio. dejo, claro, es un Así juicio es, muy personal, muy de adentro, estoy diciendo cómo soy yo, ¿no? Entonces, soltar eso de siempre está bien, no es bien lo que tú crees que está bien. Ah, lo que tu mente, tu ego te dice, no, que esté bien, debería ser así, 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 ¿no? Que es una expectativa del ego. tal cual. Entonces, Pero aprender, claro, aprender a mirar, bueno, está bien, está perfecto, está todo bien, ¿no? Confío en el proceso, entonces eso te aliviana literalmente, porque como los pensamientos y las emociones son frecuencias, cuando estás queriendo controlar, estás apretando, estás contrayendo, ¿no? Y la energía, la contracción es lo contrario de la expansión. expansión, claro. Estás reproduciendo en ti los dos grandes pulsaciones de toda la vida en el universo, ¿no? Las galaxias tienen periodos de expansión y otros de contracción, ¿no? Que el Que es la ser respiración humana. vivo en la naturaleza, claro, expandes. Entonces, la contracción, yo tengo una tendencia a contraer, toda mi estructura viene del apretar, del contraer inconscientemente, no me impide expandirme. Entonces, al soltar la mente que controla, me expando, ¿no? Así es. Si no le hubiera leído todas las cosas que leí, no lo entendería, y diría que huevada es esto, pero ahora hago el match entre hacerlo, sentirlo y entenderlo. No es que no tenga que No, entenderlo. por supuesto, y ese es tu camino, por Claro, supuesto. Tú tenías que claro. saber que esto tiene un sentido mucho más allá, pero para ti tiene que hacer sentido también como de forma neuronal, biológica, intelectual, digamos, porque tú eres así, está Tiene que perfecto. ser orgánico, claro, claro. Lo bueno es que tú también ya lo tienes incorporado en tu ser, porque tú hiciste la vuelta, lo incorporaste en tu cuerpo. Y eso es la magia finalmente de tirarse el piquero sin malla, sin que alguien... Porque te lanzaste el piquero y saliste a flote y respiraste afuera y dijiste, bueno, me voy a tirar de nuevo. Lo estoy incorporando, porque no hay un momento, no ocurre en un momento, sino que me doy cuenta ahora, recién este año, te diría, ¿no? Los últimos 2, 3 meses, como que empieza a haber más claridad de ese proceso de soltar desde el cuerpo y lo poderoso que es, ¿no? Pero es muy reciente, es reciente, ¿no? Tú has tenido que pasar varias cosas, ¿no? Varias capas de la cebolla han tenido que revelarse porque está guardado en mí. Entonces hay una información en mi ser, en el ser de cada persona. Yo hablo de mí para contar que eso es lo que me ha tocado experimentar, pero cada persona puede ir viviendo este proceso a su manera, ¿no? Donde van saliendo capas de cebolla lentamente, pero vale la pena, ¿no? Porque lo que te espera es mucho más expansivo. De Lo que te todas, espera al otro lado del miedo, como decimos en el Jedi, ¿no? El taller que vamos a empezar a promocionar esta semana y que estamos trabajando con Marcelo, con La Lupe, con Claudio, ¿no? El Conviértete en un Jedi acá en Pichilemu, ¿no? También el año pasado hicimos uno, ¿no? Y fue súper potente la experiencia de las personas em, que participaron, y eso nos motivó a seguir haciéndolo, pero nos fue ya el otro mes, hacemos el siguiente, y vamos, planifiquemos 6, estamos recién haciendo el segundo. Entonces ha sido un proceso interno de cada uno de nosotros de también estar a la altura, ya teníamos ese, nos sirvió para vincularnos, para hacer la dinámica racional, saber que sí, que no. Entonces todo es un proceso y, de nuevo, hablo por mí. Yo venía seteado de chico para objetivo. O sea, aprende a
valorar todo el aprendizaje que hay en el proceso, y más que en el camino, más que en el final del camino, O sea, y tú ¿no? venías seteado de titular mañana, titular mañana, titular mañana, titular mañana. Veníais de una, pero de una rapidez, de una vorágine de, No, o sea, para mañana eran los diarios de Babel. El titular del del digital es, ahora. bueno, acaba de pasar, ¿cómo vamos a titular en media hora más? Es que nos demoramos 20 minutos más. Imagínate, Están po. todos subiendo la información. Sí. Es que eso, Claro, es una bicicleta de rapidez mental. y eso es desaprender nuevamente a que los tiempos son los tiempos humanos, no el tiempo de la máquina. ¡Qué Claro. heavy! No, claro, esta otra vía tiene otro tempo, ¿no? El Kairos, hay un Cronos, del que yo he sido bien esclavo toda mi vida, ¿no? El reloj, porque soy muy puntual, ¿no? Y me Muy gusta que la puntual. gente sea muy puntual. Yo no soy tan puntual. Entonces, pero claro, pero también lo vivo como una suerte de esclavitud, de ir soltando Mm. ese tiempo lineal en el que vivimos, que tenemos que tener una noción de él, porque si no somos una ameba, ¿no? Esa gente que dice, ay, se me olvidó toda la reunión. Claro, antes esa gente yo la quería ahorcar, po, weón. ¿Ah? Claro, no, que Odio simplemente elimínenlo, el, el no se elimínenlo. sienta. No, claro, no. No, y ahora entiendo que hay gente que vive en su interior, claro, sin esa noción del cronos, y porque hay que integrar, equilibrar el cronos con el kairos, que es un tiempo interior, el tiempo para que las cosas germinen. Entonces ahora vamos con este segundo, conviértete en un Jedi, vamos con un nuevo ciclo de lecturas para el alma, desde cero, para gente que no ha estado en ninguna conversación de crecimiento personal o no ha entrado en ningún libro todavía. Ahí, ya. Como que comienza un nuevo ciclo. Entonces, eh, ya tengo esa paciencia que me ha costado tanto cultivar, ¿no? Ese fin de la ansiedad de querer que todo mañana y bien, además, ¿no? Sí, bueno, es que es muy sistémico, yo un poco lo veo y de esto te quería hablar también, que ahora mi nueva red favorita, red social favorita se llama Substack, que es una red de escritura. Un poco tú escribís, puede ser una frase o puede ser un artículo, digamos, y hay gente, un poco yo sigo gente de inteligencia artificial, de neurociencias, por supuesto, y hay gente que escribe de arte, de lo que tú quieras. Todos los mundos ahí, un poco. Y se hizo muy viral un artículo que era de un canadiense que se llama Scott Baker, que se llama en inglés Cómo prepararse para la próxima década. Y él hablaba un poco de este aceleramiento como continuo, el que estamos viviendo, por supuesto, con la robótica y con la IA. Y él contaba su experiencia, y eso lo encontré como lo más entretenido, que él tenía una pequeña empresa en Vancouver, en Canadá, y en 10 años él logró crear el fondo capital de riesgo como más cool, más trendy del momento. Se demoró 10 años. Pero en esos 10 años, él pudo ver que efectivamente el sistema y la máquina era antihumano. O sea, todo te pedía tú estar para ayer, que es un poco lo que tú estás comentando ahora. Imagínate él trabajando en fondos de riesgo, o sea, moviendo platas para allá y para acá. Y dice que biológicamente se empieza a ser incompatible con su vida, él se empieza a dar cuenta. En un minuto tenía 3 coaches distintos. Tenía un coach obviamente que por su pega, digamos, tenía un asesor espiritual y tenía un psicólogo, pero él se tenía que tomar una pastilla para concentrarse, una pastilla para dormir, y las crisis de pánico tenía que mantenerlas un poco a raya. Entonces, él un poco lo que dice es que lo que se dio cuenta y ahora está en esta mirada es que para esta década lo que vamos a tener que estar es estar sanos. O sea, nos tenemos que preparar para poder estar en dentro de la hora hombre, no de la hora máquina. Tenemos que empezar a ver
cuáles son los requerimientos humanos después de toda esta vuelta de tuerca, porque al final uno ve estos gallos exitosos, estos gallos de Silicon Valley, y tú decís, ¿cómo lo hacen? Claro, acá yo leí este artículo y dije, chuta, no todo lo que brilla es oro. O sea, hay cosas detrás, tú estás pagando un precio un poco por estar en todas estas reuniones y ganando plata y compra y vende, etcétera, etcétera. Entonces, él da 10 consejos, que no lo voy a contar los 10 consejos acá, pero un poco los que me llamaron la atención, de un poco abriendo la conversación de cómo poder estar sano en esta década que se nos viene, que es todo demasiado, demasiado, demasiado rápido y demasiado no hora biológica hombre. La primera es desacelerar como estrategia. Y él dice que todo nos dice que tenemos que acelerar, que tenemos que ser eficientes, pero lo que él un poco plantea y dice que a él le hizo mucho sentido y muy bien, era dentro de tu calendario, él bloqueó toda una tarde, 6 horas, en las cuales él no consumía nada, o sea, estaba sin celular, no tenía ningún libro cerca, sino que solo estaba en el momento presente. Yo voy a hacer eso después del Mundial. Pero es que, o sea, igual yo lo encontré mucho. A mí como que yo lo leí, fueron 6 horas y fue como 6 horas de estar así sin... Y él decía que lo que pasa es que tu cuerpo se tiene que empezar a habituar también a esta reflexión, a esta contemplación, que también lo hemos hablado un montón, y tenemos que empezar a habitar estos tiempos en donde tú respiras solamente. El tiempo de la vida, que es el tiempo que te dicta la biología, el tiempo del ser de las cosas, la filosofía de Heidegger, ¿no? El tiempo de la vida, ¿no? Las plantas, los árboles, los animales, todo, ¿no? Yo veo a mis perros ahí echados, 3 horas tomando sol, Durmiendo felices, siesta. relajados, literales, claro, ¿no? Y uno le pone adjetivo y todo, pero él está fluyendo nomás con el momento, los perros, más allá de cualquier cosa que la mente humana quiera catalogar, ¿no? Entonces, ¿cuántos momentos tengo así yo? Me digo cuando veo los perros me están enseñando y fluye, ¿no? Fluye. Y eso te hace, es lo más notable de todo, es que eso te hace mucho más productivo. De todas maneras, de todas maneras. Eso te vuelve porque te da mucho foco y te da mucha energía. Uno pierde mucha energía en pequeñas microdosis de dopamina diarias, de contestar, de reírte, de, oye, esto, bla, bla, el celular, está sacando. Totalmente. Sí, y el cerebro es uno de los órganos que más ocupa energía. Entonces, si tú estás también todo el día con la electricidad full pensando en la notificación, el tarara, y a mí ya me se me olvidan las cosas. O sea, estoy viendo un celular porque tenía que ver el computador y ahí quedé porque no me acordaba de que como el bombardeo. Creo que es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, como estos consejos me parecieron como este primero, desacelerar como estrategia, practicar el silencio, porque finalmente esas 6 horas tenés que estar en silencio. Yo no sé si podría hacer las 6 horas, pero creo que está perfecto de hacerlo 1 hora, de volver a esto de la contemplación, el habitar el cuerpo, el sentir tu respiración, en una de esas cerrar los ojos, como cosas que uno ya no está haciendo. 5 minutos respirando ahí en tu balcón, en tu ventana, en tu terraza, 5 minutos, 2 veces al día, está perfecto para empezar. Exactamente. Bueno, y la segunda era que él dice construye profundidad, que en un minuto en que a todos un poco nos dicen que tenemos que ser más específicos y tomar el nuevo curso y hacernos como más expertos en algo, él a lo que llama es a construir profundidad y eso se hace a través de las preguntas. Tengo una Eh, amiga que va de taller en taller, de uh, formación en formación. no, yo ya la No corté. diré nombre, pero solo voy a dar las iniciales. Yo ya la corté por un minuto, sí, estaba como demasiado así, bueno, esa es la dopamina, pues, aprendizaje, aprendizaje, vamos, vamos, vamos. Ya, entonces, él dice que la IA y la robótica ahora se vienen con todo, un poco los aprendizajes y el expertise, déjeselo a otras personas, lo que uno necesita
es empezar a tener juicio, a tener sentido por la estética, a tener gusto, tener habilidades. Y eso, un poco lo que él plantea y recomienda, es hacerte una pregunta grande. Por ejemplo, ¿qué es el éxito para ti? Y empezar a ver qué decían los filósofos con los que tú puedes resonar o buscar en la literatura, qué es el éxito, desde el arte, desde cosas que te vayan moviendo un poco para ir haciendo este proceso mental de responder estas grandes preguntas. ¿Qué es el amor? ¿Qué educación le quiero dar a mis hijos? No sé, como preguntas que un poco incluyan maneras de pensar eh, un poquito más amplias, que un poco también lo que hablamos recién del taller de lecturas para el alma, en la que tú puedas empezar a ser un propio mini filósofo, de decir, ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué han dicho los grandes pensadores de esto? Eh, para poder tener criterio finalmente, y él dice que eso es lo que va a ser como la habilidad de esta nueva década, finalmente. Es el pensamiento profundo que tiene que ver con el criterio y tiene que ver con, para mí también, Y con... eso es mindfulness expandido, ¿no? Todas las disciplinas del mindfulness o la meditación no son lo mismo, algunos dicen no, son distintas, pero da lo mismo, ¿no? Entrar en ese espacio del ser, darle espacio a que crezca tu ser, te hace más magnético para el resto, de manera literal, no metafórica, ¿no? Hace que tú seas, ¿no? Que tu energía impacte más en el resto, en lo que hagas, ¿Sabéis qué ¿no? lo Y, que me por lo- pasa? Sí, y de ese impacto en el resto vienen más resultados, además, sí, para ti, sí, es que ¿no? Entonces, son cosas que tienen un win-win. a mí lo que me hace mucho sentido esto es que en general estamos súper bombardeados también por la opinión de los otros. Desde nuestro podcast, que uno escucha podcast y uno ve lo mismo que yo estoy compartiendo, un artículo en Substack, pero cuando tú te haces las preguntas a ti mismo, tú te tienes que responder. Y ahí tú vas viendo un poco quién empieza a aparecer. Y si esa persona te gusta o es tiempo de cambiar. También es una pregunta como súper válida, creo yo. Y no siento que no nos damos tanto el tiempo y siento que este gallo como que viene de vuelta, viene de haber estado en la lavadora y Es ahora que ya no está. puede, no puede llegar acá sin haber estado en la rueda del hámster. Todos hemos estado de distintas maneras, ¿no? En la rueda del hámster. Entonces eso tiene un valor también, eso no es per se malo, es una condición sine qua non para llegar a otro lado. No. Claro, hay gente que termina extenuada, agotada, Sí, po. reventada y dice no quiero más, pero no es el caso de todos, ni siquiera el de la mayoría. ¿No? Simplemente está ahí y ya deja de hacerle sentido y piensa, puede ser de otra manera también, ¿no? Podría seguir ahí, ¿no? En mi caso no es que yo haya colapsado, ¿no? Que Mm, escucho algunos testimonios, que es surmenage, y son testimonios súper potentes, eso porque son impactantes, la persona que se fue a negro, se enfermó, sí, no se podía parar, ¿no? Y fue la única manera que tenía de darse cuenta de, pero la mayoría de los casos no estamos ni en uno ni en 10, estamos en 5, 6, 7, ¿no? Entonces, es menos, es menos potente comunicacionalmente, pero es más usual. La historia es más usual. No, claro. claro, yo te lo digo al tiro, no en mi caso, no es que colapsé un día y dije, Sí. no, el monje que vendió su Ferrari, no. Es bonita la ¿Cuál? historia, ¿no? Y vende muchos libros, pero no. No, claro, lo que pasa es que ahí tú tenés como la caída abrupta y luego el ave fénix. Eso es un poco lo que pasa y lo mágico que tienen, o lo sorprendente, lo magnéticos que tienen esta historia. A mí me gusta a mí lo que me gusta, especialmente de Scott Baker, es que él fue esta persona que quizás muchos admiramos en el cotidiano, que es como, estos gallos en Silicon, ay, El winner. Altman, el creador de OpenAI, que es multimillonario, Mark Zuckerberg. Pero yo siempre también he pensado como, tiene que haber algo ahí, o sea, un poco para mantener estas millones y miles de billones, no digo, no sé, a mí ahora como que al leerlo y él decir como, chuta, me tenía que tomar una pastilla para concentrarme, una pastilla para dormir, estaba con el ataque de pánico, que lo relata muy bien y por eso es tan entretenido un poco, esto es una mini sinopsis,
claro, no sé si quiero, a mí contándome eso, digo como chuta, parece que prefiero como el camino que hice yo, que tampoco fue que gané millones de dólares, pero como que ya no me estaba sirviendo esa mini ruedita de hámster que tenía yo. Este gallo tenía por eso te digo, estaba metido en una lavadora este hámster, ¿cachai? Yo tenía una ruedita. Entonces, lo que me gusta es un poco el poder parar y decir, no sé si este sistema me está sirviendo, que es un poco lo que te decía antes, no sé si esta vida, el por qué, el para qué. No sé si este para qué me está sirviendo o no sé si tengo claro mi para qué. Y es bueno tomarse un minuto y decir, voy a pensar en esto, fíjate. Dejémosle esa pregunta a nuestros auditores. Ha sido una conversación súper potente, que se lleven esa pregunta para cada uno, que es lo único o lo más, o quizás lo exclusivamente valioso que puede tener esta conversación, este programa. Y por supuesto que esperamos que nos comenten Por allí supuesto. en YouTube, en Spotify, ¿no? Lo que les resonó a ustedes, más o no. Para los que les resonó mi taller, me escriben a coachingmirko@gmail.com. Lo vamos a dejar abajo. Tú deberías dar tu contacto también ahí, ponerlo para los que quieren compartir algo contigo. Así que Sí, eso. los dejamos abajo en nuestros Instagram y voy a dejar el mail de Mirko también, el mío @Lupe Sepúlveda en Instagram. Y aquí intencionando a que nuestro podcast continúe, se expanda, crezca, porque lo que no crece se muere. Entonces tenemos el desafío de crecer y en eso estamos. Y Sí. por supuesto tener desafío. Suerte y confío. Suelto y confío y también nos tomamos un minutito para seguir con energía. O sea, acá tampoco somos dos IA. Obvio, la No pelota somos unos al piso, avatar. la pelota al piso. Sí, tal cual, pues tal cual. Oye, un abrazo a todos, que estén muy bien. Por favor, escríbanos y nos veremos en otra oportunidad. Adiós, Mirko, muchas gracias. Cariños, Lupe. Cariños a todos. Nos Chao, vemos, chao, adiós. chao, 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 chao.